Bueno, yo hoy día voy a disertar sobre el lenguaje. El lenguaje, en las condiciones básicas en la vida social, la idea principal de esto es comprender y expresar lo que uno está diciendo. Acá no quiere decir que expresar sea hablando, también pueden ser por movimientos, situaciones, eh, momentos donde la persona puede entender y comprender lo que quiere decir otra persona. Aquí vamos a hablar sobre qué puede ser el lenguaje y qué pasa con él en la sociedad. Bueno, antes de partir mi presentación, vamos a hablar de un temario. El temario tiene una introducción del lenguaje. Voy a hablar de cómo funciona, de qué parte viene, cómo surgió. Después sigue una definición. Ahí vamos a tratar sobre qué es el lenguaje, qué es, qué representa. Después vamos a ver los estudios del lenguaje, tal vez quiénes son las personas que estudian esto y cómo lo hacen. Tal vez un análisis, una comprensión, algo que pueda entender a la otra persona lo que quiere decir el lenguaje. Vamos a ver cómo aprenden los niños el lenguaje. Aquí uno parte de a poco, desde niño, sabiendo qué es el lenguaje. Ellos no nacen sabiendo, ellos de a poco empiezan a conocer y ver a los demás para saber lo que quieren decir cada uno. Y ahí se empieza a formar el lenguaje de maneras distintas. Puede ser sonido, movimientos, situaciones. Son pocas cosas que van formando el lenguaje en sí en el comienzo. Después va a haber una área prelingüística que es la comunicación, pero sin palabras. Aquí busca gestos, sonidos, movimientos que puedan llegar a entender lo que quiere decir la otra persona. Después sigue el área lingüística, que allí es donde ya la persona, el niño, en este caso, empieza a comunicarse con las personas a través de palabras. Comunicaciones que pueden llegar a que la otra persona pueda entender lo que uno quiere decir. Y finalmente, las teorías acerca de la adquisición del lenguaje. Allí uno no sabe en realidad dónde proviene el lenguaje, pero hay gente que de distintas formas ha encontrado la resolución de tal vez cómo se llegó el lenguaje. Tal vez no puede ser a través de la conducta, sino tal vez que ya lo tenemos en la mente por sí solo. Algo innato en nuestras personas. Ya, ahora pasaremos a la introducción. El lenguaje se desempeña diariamente. Aquí, como se dice, uno al comunicarse o expresarse con otra persona ya se está formando un lenguaje, porque es la capacidad de que una persona pueda comunicarse a través de sonidos y gestos para que la otra persona pueda entender lo que quiere decir. Sin el lenguaje no seríamos capaces de construir una sociedad, establecer o incluso exigir las leyes. Allí, a través de la comunicación, uno puede llegar a expresarse con las demás personas y así se forma una organización para que todos vayan en conjunto para llegar a una respuesta o un resultado. Aquí, gracias a la organización de todas las personas, se pudo establecer la tecnología, la formación, un crecimiento en la sociedad. Si no fuera por eso, no se podían formar, como está diciendo aquí, las leyes, porque nadie entendería lo que quieren decir. Entonces, para organizarnos y llegar a una sociedad correcta, formada, se forman estas capacidades de comunicarse para que la persona pueda entender y así producir una completa función correcta en la sociedad. Definición: medio de comunicación a través de sonidos, entre paréntesis gestos, que pueden expresar significados específicos. Aquí en la imagen que se presenta se pueden ver distintos sonidos de manera cómica, como la explosión de una bomba, el sonido de un sonido chistoso, de algún golpe
son las capacidades que nosotros podemos entender y saber lo que está pasando. Si un sonido me suena familiar, lo podemos decir, puede ser el movimiento de una silla. Son comunicaciones que nosotros tal vez las llevamos en la mente y siempre las acordamos cuando la escuchamos. Estudios del lenguaje. Los psicólogos buscan las maneras de encontrar las habilidades lingüísticas a través de la observación, el análisis y el estudio de la génesis de los niños. Allí el psicólogo lo que intenta hacer es de investigar de muchas maneras la producción del habla, la observación del habla de la gente. Allí el psicólogo intenta, a través de ver a la sociedad, ver cómo funciona el lenguaje, cómo se forma, cómo llega. Y después ahí forma una resolución e intenta entender lo que está pasando aquí. Y principalmente hace el estudio de los niños para comprender de a poco cómo se va formando el lenguaje. Aquí uno no nace conociendo del lenguaje, pero en sí al psicólogo le ayuda mucho estudiar al niño, ya que él recién está aprendiendo a cómo se descubre el lenguaje y cómo llega a entenderlo y corresponderlo para así llegar a aprenderlo y usarlo. ¿Cómo aprenden los niños el lenguaje? Bueno, principalmente ellos aprenden una gran cantidad de lenguaje al principio, a través de sonido, la voz de su mamá, lo que le dice, porque ya gracias a la mamá ellos principalmente van formando su comunicación a otras personas. La formación de estructuras básicas del lenguaje. Esto, con el paso del tiempo, el niño empieza a fusionar las palabras y empezar a dar una comunicación. Y allí llegar a distintos sonidos. Allí ya ellos pueden captar la diferencia en el movimiento de una silla o el sonido de su chupete. Ellos saben que puede significar algo. El movimiento de la mamadera. Y al final pueden llegar a entender que si se mueve su mamadera, quiere decir que puede llegar su leche y le puede producir hambre o necesidades de algo. Habla prelingüística. Articula una gran variedad de sonidos. Allí, como estaba diciendo anteriormente, el niño empieza a escuchar y entender lo que quiere decir cada sonido. ¿Qué significa? Tal vez, como decía, el movimiento de una silla. Aquí es lo que intenta entender y asociarlo más adelante, y después se acuerda y sabe lo que es el movimiento de una silla. La intensidad de un sonido puede distinguir distintas cosas. Aquí, cuando ya el niño empieza a comunicarse, se empieza a formar, como no sabe las palabras que decir, empieza a subir o bajar el sonido de lo que quiere decir algo. Si tiene hambre, puede decirlo en un tono más bajo, lo que quiere decir. Y si tiene sueño, va a decir un tono más alto. O si está enojado, va a gritar. Ellos intentan, a través de esas cosas, comunicarse con las otras personas para que la demás gente pueda entenderlos. Habla lingüística. Pronunciación de sus primeras palabras. Allí es donde ya el niño ya empieza a formar lo que quiere decir. Ya tiene conocimiento de algunas palabras básicas que con el paso del tiempo se fue acordando y ya las puede pronunciar. Y así llegar a dar una comunicación. Puede señalar distintos significados con una sola palabra o sílaba. Aquí, como tal vez no tenía las siguientes palabras, ellos pueden decir a través de sonidos como gu, que tengo hambre, o de nuevo gu, tengo sueño, o gu, tengo necesidad de ir al baño, o quiero mear. Aquí eso, como no tienen las palabras, empiezan ya a utilizar una palabra que signifique distintas cosas. Primeras frases. Robert Brown intentó descifrarlo, cómo se va avanzando el lenguaje a través de la infancia, y empezó
a pasarlo por etapas, siendo la primera etapa un lenguaje primitivo y falta de palabras. Como los niños no saben comunicarse bien con palabras, intentan hacerlo como de manera cortante. No se forma una estructura, una organización para entender o comprender bien lo que quiere decir. Después de la segunda etapa adquieren 14 morfemas funcionales. Ya empieza a formar y estructurar mejor lo que quiere decir y la persona puede llegar a entenderlo, pero con un grado de dificultad. Ya la tercera parte, una telegráfica, que aquí donde sale la señal de publicidad, hay unas partes, unas frases que ellos se acuerdan y las van diciendo con el paso del tiempo y se forma siempre lo mismo. La cuarta parte, la unión de frases. Ya empiezan a juntar las oraciones y darle más coherencia y cohesión. Y así el niño puede comunicarse con las otras personas más fácil. Y la quinta última ya es donde el niño ya tiene las capacidades de comunicarse bien hacia la gente y sociedad. Teoría acerca de la adquisición del lenguaje. El conductismo. Aprender de cualquier otra cosa a través del refuerzo o la discriminación de la generalización. Aquí en la imagen se muestra una formación de una conducta a través de un alimento. Muestra el alimento y en este caso el perro empieza a salivar. Después toca una campana y no le pasa nada porque no sabe lo que puede seguir más adelante y puede llegar a resultar. Después llega el sonido de la campana y después la comida. Y ahí el perro dice que tal vez con el sonido de la campana después puede llegar la comida. Y después ya cuando al final escucha la campana quiere decir que puede venir la comida. Influencia relativa del ambiente y la herencia. Ahí varios piensan que el lenguaje se ve a través de la genética, que la persona que tiene un buen lenguaje, a futuro la otra persona también lo puede llegar fácilmente. No quiere decir que si la otra persona tiene un mal lenguaje, tal vez la otra persona puede tener lo mismo. Aprendizaje social. Importancia de la observación y la imitación. Allí, como se ve en esta imagen, los niños, como van aprendiendo, van imitando lo que lo están haciendo la gente mayor, para así comprender y entender o facilitar el entendimiento y la comunicación del lenguaje. Nativista, capacidad innata para adquirir el lenguaje. El cerebro ya está hecho para el lenguaje. Aquí lo que piensa estas personas que crearon estas teorías es que el lenguaje ya está innato en nuestro cuerpo, ya lo sabemos a través del cerebro. Y el cerebro es el que lleva en la mente todo el lenguaje y la estructura, la formación y la creación del lenguaje a través de la mente. Si nos pasa algo a nosotros en el cerebro, todo el lenguaje se puede ver perdido gracias a un daño cerebral o algún golpe que nos pudo haber producido en la cabeza. Entonces todos piensan que el lenguaje ya está, pero está incrustado en la mente. Y si nos dañamos o nos pasa algo en la mente, ya el lenguaje se ve perdido. Esta fue mi disertación. Le agradezco a la gente que haya escuchado o entendido sobre el lenguaje. Fue un tema muy interesante, ya que habían cosas que no tenía en cuenta y se ve que hay muchas formas de que el lenguaje pueda estar en nuestra mente. Las teorías fueron de distintos pensamientos y se ve que pueden ser cualquiera. Puede ser por conducta, puede ser que en realidad esté en nuestro pensamiento ya. Porque desde niño, como ellos no tienen conocimiento, ellos igual intentan comunicarse. Entonces igual puede ser una de esas cosas. La conducta también puede ser, pero uno no sabe. Y por eso se pasan a hacer teorías. Bueno, esto fue mi presentación. Les agradezco mucho haberme escuchado.
Muchas gracias.